Para mí, el premio consiste en unir a la gente. Alimentar sus mentes jóvenes y ayudar a forjar sus futuros. Así que poder reunirlos a todos y celebrarlo es fantástico. Esté donde esté y sea cual sea el bloque de oficinas en el que me encuentre. ¿Quieres seguir por el camino que vas? Quiero demostrar que es posible. Si tienes suerte, tienes suerte. Con Carlos al timón de la familia real ahora, realmente necesita modernizarse. Para ello habrá que reducir el número de miembros de la realeza en activo, pero también asegurarse de que a los miembros más jóvenes de la familia, que son el futuro, se les da el protagonismo que merecen. Este adelgazamiento de la monarquía está diseñado para representar una versión moderna, progresista y barata de la monarquía, porque es así como Carlos piensa que el público responderá a ella. Hay este pequeño grupo de ellos en el corazón de la firma, que van a ser las figuras significativas, pero también ha significado que Guillermo sea muy presentado como el que la gente tiene que vigilar. Apoyamos con orgullo y respetamos sus decisiones sobre su futuro. Son miembros de la realeza muy trabajadores, pero sobre todo son populares. A la gente le encanta verlos y a la gente le encanta ver a la familia al completo, así que pueden ser muy eficaces para mantener el perfil de la monarquía y la popularidad de la familia real. Lo que es realmente agradable es, me di cuenta cuando estaba trabajando para él en Highgrove, que estaba entrenando mucho a su hijo, el príncipe Guillermo. Le enseñaba todo lo que había aprendido, así que se lo pasó al príncipe Guillermo, que ahora es el príncipe de Gales. Hoy en día, la monarquía, nuestra monarquía, es una monarquía caritativa. Su función principal es iluminar a las organizaciones benéficas. La familia real apoya a miles de organizaciones benéficas. Son una familia muy normal. La familia real existe por la gente y para la gente, así que tienes que ser capaz de atraer a la gente a la que existes para servir. A medida que Gran Bretaña entra en una nueva era con un nuevo rey en el trono, se vislumbra la perspectiva de una monarquía más normal. Se considera que esta generación de educación real es diferente a las anteriores, que adopta un enfoque más moderno y que asegura complacer al público actual. Así que estamos viendo, en cierto modo, la próxima generación. Estos son los bisnietos de la reina que vienen a través. Vimos que el papel de Guillermo y Kate realmente se intensificó en el jubileo, y eso, por supuesto, ha continuado después de la muerte de la reina. Después del príncipe Carlos y la reina Camilla, los miembros más importantes son el príncipe y la princesa de Gales. Creo que realmente lo ha arraigado de una manera que otros miembros de la familia no han sido tan arraigados. George, Charlotte y Louis, los hijos de William y Kate, están aprendiendo las costumbres de la realeza al tiempo que disfrutan de una infancia cariñosa y con los pies en la tierra. El príncipe y la princesa de Gales quieren que sus hijos tengan una infancia lo más normal posible y quieren que George, Charlotte y Louis puedan disfrutar de su infancia, de sus cosas de la infancia, de hacer deporte, de ir al colegio, protegerlos todo lo que puedan hasta que no puedan, hasta que tengan más de 18 años, hasta que tengan que ser el centro de atención. Así que creo que hay cambios en marcha que verán a la monarquía moverse en una nueva dirección. Lo bueno que tiene esto para la familia real es que da una sensación de renovación, de que la familia real va a continuar, de que es una familia real joven. Con Guillermo, ahora heredero al trono, el futuro de la monarquía es algo que él, junto con el rey Carlos III, espera que se transforme para mejor. Se está moviendo en una nueva dirección, y el príncipe tiene ideas sobre dónde debe estar la monarquía en este siglo.
El príncipe de Gales se adelanta para rendir homenaje a su padre, el rey. Yo, Guillermo, príncipe de Gales, os juro mi lealtad y fe y verdad os guardaré como vuestro señor de vida y muerte, con la ayuda de Dios. Una parte conmovedora de la coronación del rey Carlos III, parte del servicio que tuvo lugar en la abadía de Westminster, fue cuando Guillermo tuvo que jurar lealtad a su padre, el rey Carlos III, y se arrodilló frente a él y dijo las palabras que juraría lealtad para servir al rey. Y fue un momento realmente conmovedor. El rey Carlos III está sentado en esa silla. Parecía bastante nervioso, para ser honesto, durante todo el servicio, y en ese momento parecía muy emocionado. Se podía ver escrito en su cara, en sus ojos, y cuando el príncipe Guillermo se arrodilló ante él y luego lo besó en la mejilla, parecía que estaba abrumado por la emoción también. Y uno se pregunta qué estarán pensando ambos. Quiero decir que la próxima vez que eso ocurra, será el rey Guillermo, como se llamará en ese momento, o como decida llamarse a sí mismo, tal vez el rey Guillermo V, sentado en esa silla, con su hijo, el príncipe Jorge, jurándole lealtad. Cuando Guillermo se convierta en rey, podría ser dentro de poco, podrían faltar décadas. Sea cuando sea, creo que será un rey que conoce su propia mente. William es un hombre muy decidido, le gusta tener el control de su vida y en control de la situación que le rodea. Creo que se toma el cargo muy en serio. Creo que cree en la monarquía y también en todas las organizaciones benéficas para las que trabaja. Le adoran de verdad. Hola. Solo quería darte las gracias por rescatarme el año pasado. ¿No fuiste tú de la playa en West Langer? Sí. Ah, ¿sí? ¿Estabas con tu hermana? Sí. Sí. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien. Me alegro de que te hayas recuperado del todo. Muchas veces nunca te reencuentras con nadie después. Por eso he hecho una parte viniendo aquí hoy. Sentimos que sería muy bueno darte las gracias a ti y al equipo. No, es todo el equipo, es toda la tripulación. Él tiene una gran cantidad de carisma, es amable, es considerado y, como digo, es divertido. Y eso realmente rompe el hielo con cualquiera. Así que he pensado empezar con algo personal, un homenaje a mis padres. Tengo 2 hijos, como probablemente sepan. Tengo entendido que se ha informado ampliamente. Su relación con la familia Middleton creo que ha sido muy importante para él. Y creo que realmente lo ha arraigado de una manera que otros miembros de la familia no han sido tan arraigados. Guillermo mantiene una profunda relación con su esposa, Kate Middleton. Se dice que han creado un hogar lleno de amor y calidez para sus hijos. Y se cree que todo se debe a los 2 padres de Kate, Michael y Carol Middleton. Se cree que sus hijos, George, Charlotte y Louise, están disfrutando de una infancia muy diferente a la de su padre, el príncipe Guillermo, con una educación más parecida a la de su madre. Una de las cosas que ha quedado clara desde hace mucho tiempo es que evidentemente tienes una familia muy unida y la familia es muy importante para ti. Sí, no, es muy importante para mí. Y espero que seamos capaces de tener una familia feliz, porque han sido geniales a lo largo de los años, ayudándome en los momentos difíciles, y nos vemos mucho y son muy, muy queridos para mí. Ha tenido 3 hijos adorables, siempre está elegante y digna. Pero creo que lo que ella y Guillermo han hecho muy inteligentemente es conservar la mística de la monarquía y al mismo tiempo dar a la gente la sensación de que se trata de una familia muy corriente con la que la gente puede identificarse. Y aunque llevan una vida de grandes privilegios, no tenemos la sensación de que se aprovechen de ello, sino de que les mueve el servicio público y el intento de hacer el bien. Y por eso creo que es un verdadero respeto para ambos. Y han intentado este difícil papel de príncipe de Gales. Tienes que forjar tu propia identidad. Y Kate ha recogido una serie de organizaciones benéficas con las que está muy involucrada. Habla bien, hace que la gente se sienta muy relajada. Hola, encantado de conocerte. Este es Oliver.
Le gustaría mostrarte lo que este grupo ha hecho. Mira esto, qué increíble. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando Unas en esto? horas. Sí. Y es una vista de cómo sería la guardería de la isla si pudiéramos decidir y tuviéramos el presupuesto y todas estas cosas. Sí. Y esto viene, creo, de una educación de clase media muy estable. Educación normal de clase media, con sus padres, han tenido algunos negocios y cosas así. Y fue a estudiar a la Universidad de St. Andrews. Así que tuvo una vida muy al aire libre, una educación británica de clase media muy normal. Y eso es lo que intenta transmitir a sus 3 hijos. Kate Middleton esperó meses a que Guillermo le propusiera matrimonio, y cuando lo hizo, el mundo se llenó de emoción con miles de personas sintonizando para presenciar el día de la boda. Poco después, empezaron a surgir las perspectivas de cuándo habría un bebé real. 2 años después de ese día tan especial, nació el príncipe Jorge. Llevaban al bebé en brazos y estaban tan guapos y felices. Fue realmente impresionante. Sí, nunca lo olvidaré. Hubo una gran emoción cuando nació el príncipe Jorge. Los medios habían estado esperando durante 3 semanas. Era un verano sofocantemente caluroso. Había equipos de todo el mundo intentando desesperadamente ofrecer algo nuevo a sus espectadores, hablando sin parar del edificio o de la historia del lugar, dándole vueltas durante mucho tiempo. Muy emotivo. Sí, es muy emotivo. Es un momento tan especial. Creo que cualquier padre probablemente sabe lo que se siente, así que... Es muy especial. Kate tenía un aspecto extraordinario. No parecía que hubiera estado embarazada, ya que había dado a luz unas horas antes. William puso al bebé en el asiento del coche en la parte trasera del Range Rover y se fueron. Pero fue un día muy, muy feliz. Creo que ambos estaban encantados de ser padres. Kate había tenido un embarazo difícil. Había tenido náuseas matutinas excesivas o náuseas durante todo el embarazo, pero creo que se acostumbró a ser madre. Era natural y tuvo un gran apoyo. El nacimiento de su hijo es comparable al del príncipe Guillermo, cuando también era heredero al trono después de su padre, el ahora rey Carlos. La multitud se congregó ante el Palacio de Buckingham durante toda la tarde. A las 10:25, su paciencia se vio recompensada con la notificación oficial del nacimiento. Diana había sido la princesa de cuento de hadas y su matrimonio con Carlos lo fue. El público estaba absolutamente extasiado. Y cuando Diana se quedó embarazada y anunció que estaba embarazada, de nuevo, el público estaba absolutamente emocionado. Fue una gran emoción. Y la gente acampó durante días frente al hospital donde dio a luz, que era el St. Mary's Paddington. Estaba en el ala privada lindo. Los medios de comunicación acamparon fuera durante días, esperando el anuncio. Y finalmente llegó. La gente estaba allí con botellas de champán y fue una gran ocasión. Es una relación basada en el ejemplo y el amor. E incluso cuando hay que imponer disciplina, se hace de forma que se respeten los límites, pero sin menospreciar al niño. Y esto es un reflejo de la generación en la que están, de lo que sus propios amigos están haciendo, creo, con sus propios hijos. William y Kate han declarado que quieren que sus hijos crezcan siendo sus mejores amigos. Y parte de esto llevó a incorporar el chat sofá, una charla en el sofá. Es una oportunidad para tener un momento de tranquilidad con sus hijos si hay algo de lo que necesitan hablar con ellos, ya sea del colegio, del comportamiento, de lo que sea. Tienen un sofá en el que pueden hablar a solas, tener una conversación, tal vez establecer algunas reglas básicas o resolver un problema. Y eso es algo que realmente funcionó para la familia. George empezó la escuela primaria en septiembre de 2017.
en la Thomas's School de Battersea. En 2022, la familia se trasladó a Adelaide Cottage, en Windsor, Home Park, y desde entonces asiste a Lambrook, un colegio independiente de Berkshire. El príncipe Jorge es muy exuberante, sobre todo cuando se trata de deportes. Le encanta apoyar a Aston Villa con su padre. Y de hecho, en cualquier torneo de fútbol en el que se le vea, seguro que está allí celebrando los goles. Así que definitivamente es muy deportista, muy exuberante, muy animado. También puede ser un poco descarado. Al parecer, un día en el colegio le dijo a algunos niños de su clase: «Mi padre va a ser rey algún día». O «yo voy a ser rey algún día, así que deberíais dejar de hacer eso». Así que es alegre, muy deportista, un poco descarado. Guillermo y Kate están decididos a reproducir la relación que existe con la familia de Kate. Y por eso la difunta reina Isabel II les dio permiso para priorizar la crianza de sus hijos por encima del cumplimiento de sus deberes como miembros de la realeza. La diferencia clave a tener en cuenta aquí es que las generaciones anteriores nunca han tenido la oportunidad de conseguir esta fundación derecha. Estaban decididos, creo, a ser padres realmente prácticos. Mucho más prácticos. Muy práctica cuando se trata de sus hijos. Le gusta llevarlos al colegio, le gusta ser la que va a comprar el material escolar, el uniforme, los calcetines, la ropa interior y todas esas cosas que hacen las madres normales. Quiere ser ella quien lo haga, quiere ser la que más se ocupa de sus hijos y quiere asegurarse de que está realmente arraigada en lo que hacen, en lo que ocurre en el colegio, en los deportes que practican, en los clubes, en las actividades extraescolares. Ella realmente quiere ser a través de eso porque ella quiere ser un padre práctico, lo heredó de sus padres, ha visto el daño que se produce cuando no se tiene eso de los padres, así que quiere asegurarse de estar ahí para sus 3 hijos. La infancia de William influyó en su edad adulta, no hay duda de ello. Fue testigo de cosas horribles de niño y estaba muy preocupado por su madre. Diana era una buena madre. Había un banco de niñeras. Había unas 3 niñeras que hacían turnos, que hacían todas las cosas básicas, como darles el desayuno. Pero Diana era bastante práctica. Y desde luego, si estaba en Londres, los llevaba a la escuela y siempre trataba de estar allí al final del día para ser parte de esta especie de imagen materna que ella estaba muy dispuesta a hacer. Tenían una muy buena relación. Pero ya sabes, no eran diferentes. Los niños, a pesar de todo su lujo y los privilegios de ser de la realeza, y constantemente se les recordaba lo privilegiados que eran, cómo era la vida en el otro lado de la realeza. Y es por eso que Diana, un poco más tarde, llevó a William a estos refugios. Una vez más, no para cualquier tipo de oportunidad fotográfica, porque muy a menudo cuando íbamos allí, íbamos sin que nadie supiera que íbamos. Pero era parte de la educación de Diana. Así que estaba muy interesada en ser una madre práctica en ese sentido, tanto en casa como fuera de ella. Diana no le ocultaba nada, lloraba delante de él, se enfurecía delante de él. Vio su angustia ante los medios de comunicación. Fue implacable. No creo que hubiera un solo día, salvo unos pocos, en el que pudiéramos escapar de los paparazzi. Creo que en este punto parecía decir que había una diferencia para mí cuando se menciona la prensa, no es la prensa. El tipo de paquete de la calle de la Flota, ya sabes, el tipo de periódico nacional, periodistas y fotógrafos, que trabajaban muy profesionalmente. Y luego, pero en completo contraste, el tipo de libre para corretear de los paparazzi en busca de la foto que nadie más tiene. La princesa aquí, en el centro de atención el pasado viernes cuando se resolvieron los términos, no asistió a la corte. Al parecer, la pareja intercambió apodos y regalos íntimos. También se ha afirmado que Carling telefoneaba a Diana 3 o 4 veces al día y que algunas charlas duraban horas. Los medios de comunicación estaban por todas partes. Durante años te ves a ti mismo como un buen producto que se coloca en una estantería y se vende bien. Y la gente gana mucho dinero contigo. Señora, ¿cómo se está adaptando William? ¡Diana! ¡Diana! Pero fundamentalmente, William no podía proteger a su madre, pero puede proteger a Kate.
Es enormemente protector con Kate y con sus amigos, y siempre lo ha sido. Y siempre existió la tradición: nunca expliques, nunca te quejes, nunca demandes. Todo eso está fuera de la ventana con William. Muy al principio de su relación con Kate, lo hizo saber, envió cartas legales a la prensa si estaban siendo intrusivos en su privacidad. Y cuando hubo fotografías de ella en topless, tomando el sol en el sur de Francia, de nuevo, tomó medidas contra la revista extranjera que publicó esas fotografías. Está decidido que su familia no será destruida de la manera que su familia fue, que la relación de sus padres fue. Quieren aprender de los errores que quizás se cometieron en el pasado con otros miembros de la familia real. Hemos visto a los niños, sí, los hemos visto más y más en algunos eventos en conjunto, y los dos mayores, Charlotte y George, también. Pero lo que no tenemos es que no recibimos actualizaciones regulares de cómo les va en la escuela, donde solíamos conseguir con Harry y William, la princesa Diana y el príncipe Carlos, como era entonces, solían emitir esas declaraciones a la prensa. No tenemos eso. Vimos una foto de ellos yendo a la escuela en su primer día, pero no ha habido fotos de paparazzi, ni fotos de largo alcance de ellos en el patio de recreo, ni nada de eso. Realmente valoran la privacidad de sus hijos y su derecho a tener una infancia. Sabemos que a los observadores y fans de la realeza les encanta ver a los niños de la realeza. Y sí, ciertamente estamos viendo un poco de ellos. Eventos reales y en sus canales de medios sociales, pero son ferozmente protectora de ellos y su infancia. Aparte de tal vez ellos van a los eventos reales de edad para criarlos, como usted sabe, una clase muy media crianza, muy al aire libre, haciendo deportes y montar a caballo, jugar al tenis y cosas por el estilo. Realmente quieren asegurarse de que están ahí para ellos, a diferencia de William y Harry, que tenían institutrices, al igual que el príncipe Carlos, que fue abandonado durante largos periodos, mientras que su madre, la reina Isabel, se fue en giras reales. No necesariamente quieren hacer eso, quieren estar ahí para los niños, quieren criar a sus hijos y proteger su infancia tanto como puedan. Creo que es interesante que los niños se mantengan alejados de la luz pública y que, en cierto modo, se les proteja hasta que alcancen la madurez. Una de las cosas que Kate ha hecho muy bien es que ella, en cierto sentido, ha comisariado la narración. Ella ha sido la que ha tomado las fotografías de los eventos familiares y luego las ha enviado a la prensa. Así que ella ha dado forma a la narración, a menudo a través de fotografías en lugar de otra cosa. Aunque no sabemos mucho de su vida familiar, vemos muchas fotos de ellos haciendo pasteles y cosas. Y aunque los niños no participan en muchos actos públicos fuera de las celebraciones del jubileo, tenemos una idea de su vida familiar en común, fotos de ellos de vacaciones. Sabe que el público quiere ver algo de ellos, pero sabe dónde poner el límite. El príncipe Guillermo supo desde muy joven que estaba destinado a ser rey coronado. Por ello, durante años se resintió del papel y de la invasión del público. Una vez que Kate tuvo al príncipe Jorge, la pareja decidió abordar el tema del estatus real de otra manera. La pareja se esfuerza por proteger a sus hijos de los focos el mayor tiempo posible. Sin embargo, con el jubileo, la muerte de la reina y la coronación, es posible que el príncipe Jorge haya pensado más en su destino. Al príncipe Jorge le dijeron, probablemente cuando tenía unos 7 años, que era el heredero al trono y que iba a ser rey, y así ha estado involucrado en algunos eventos reales. Formó parte de la ceremonia de coronación y del servicio de coronación, sirvió como paje y ha estado en algunos eventos y solo han estado él, su padre y su madre. Así que definitivamente está haciendo mucho más de los eventos reales y visitas reales. Ha sido elegido para pasar tiempo con su abuelo, el rey Carlos III. También hablará con él y le enseñará lo que está haciendo y lo que le espera. Así que está teniendo ese tiempo 1 a 1, está más involucrado en la vida real y estos eventos reales, y eso es una preparación perfecta.
Recuerde que acaba de cumplir 10 años, por lo que todavía es muy joven, todavía está todo sobre el rugby y el fútbol y jugar con sus hermanos, pero él está teniendo estos pequeños, ya sabes, goteo de alimentación de esta información a él a medida que avanza para prepararlo para esta vida de servicio. Cuando el rey Guillermo ascienda al trono, definitivamente verás la preparación del príncipe Jorge subir un escalón, probablemente lo que le está pasando ahora mismo al príncipe Guillermo. No sabemos qué edad tendrá George. Ciertamente será mayor de lo que es ahora, pero sin duda será estar más preparado para esa vida de servicio. Probablemente habría pasado tiempo en las Fuerzas Armadas. Así que él sabrá el valor de ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Habrá decidido cuál va a ser el trabajo de su vida, lo que sea, las obras de caridad en las que se va a centrar. Y probablemente estará aprendiendo de una forma muy práctica, como lo está haciendo ahora el príncipe Guillermo, el trabajo de rey, el trabajo de ser este jefe de Estado no elegido, comandante en jefe y todo lo que eso significa. El primer compromiso real del príncipe Jorge fue cuando solo tenía 2 años y asistió a un espectáculo aéreo real con sus padres, los príncipes de Gales. Estaba en la cabina de un avión. Había unas fotos muy bonitas en las que llevaba unos grandes protectores de oídos y estaba en la cabina del avión y le preguntó a su madre si ya era hora de pilotar las flechas rojas, a lo que su madre respondió: todavía no. Es decir, a los 2 años quería pilotar una flecha roja siguiendo los pasos de su padre, porque él también voló en las Fuerzas Armadas. Así las cosas, solo hay una persona en el mundo que pueda decirle exactamente cómo es asumir el papel que le espera, el rey Carlos. El príncipe Jorge y el rey Carlos III tienen una relación muy especial, son muy, muy cercanos, les gusta pasar tiempo juntos y creo que eso es muy dulce. Es muy dulce ver al rey Carlos III en este tipo de papel de abuelo, creo que eso le ablandó en su camino hasta convertirse en rey. Así que los dos son muy cercanos. Pasan tiempo juntos uno a uno y el príncipe Jorge lo necesitará en su preparación para un día tomar el trabajo de su abuelo, por así decirlo. Dos años después llegó la princesa Carlota, que también nació en el ala lindo del mismo hospital. A pesar de ser una niña, es la 4ª en la línea de sucesión al trono. Así que en 2013 se promulgó la ley de sucesión a la corona. Esto significaba básicamente que la princesa Carlota podía ser heredera al trono por derecho de nacimiento. Así que antes de la sucesión a la ley de la corona de 2013 habría sido el príncipe Guillermo, luego Jorge, luego Luis, luego Carlota. Pero la sucesión de la ley de la corona de 2013 significaba que en realidad era príncipe Guillermo, Jorge, luego Carlota, luego Luis. Antes significaba básicamente que los herederos varones venían antes que las herederas mujeres, pero ahora la ley ha significado que una heredera haya nacido donde haya nacido, estará en la línea de sucesión según su edad y no se la saltará a su hermano. Esto le ha ocurrido a la princesa Ana y a sus hermanos, ya que sus hermanos menores se le adelantaron en la línea de sucesión. En 2013, esta norma cambió oficialmente para permitir que una hija esté en línea al trono, sin importar su año de nacimiento. La princesa Carlota nació el 2 de mayo de 2015. Vemos al príncipe Guillermo llegar al hospital con Jorge para ver a su hermana. Como cualquier padre, este era un momento que el príncipe Guillermo quería compartir con su hijo. El príncipe Jorge fue llevado al ala lindo para conocer a su hermanita por primera vez. Su nombre completo es Charlotte Elizabeth Diana, en honor a sus parientes anteriores. Charlotte es la versión femenina de su abuelo, el rey Carlos, y también es el segundo nombre de la tía Pipa.
El rey Carlos III se emocionó mucho cuando Charlotte recibió su nombre. Siempre se ha pensado que él y la princesa Diana querían una hija, pero acabaron teniendo 2 hijos maravillosos. Cuando su hijo tuvo una hija, se emocionó mucho y dijo que la iba a mimar muchísimo. Y también dijo que era encantador tener a alguien que cuidara de él en su vejez. La princesa Charlotte tiene varios apodos. A su padre le gusta llamarla Mignonette, que creo que significa delicada, y también su madre la llama Lottie. La princesa Carlota se unió a su hermano, el príncipe Jorge, en la escuela Thomases de Battersea en septiembre de 2019. Desde 2022, también se unió a Lambrook tras el traslado de sus padres a Windsor. Aunque pertenece a la realeza y se la conoce como Su Alteza Real la Princesa Carlota de Cambridge, un nombre demasiado largo para escribirlo en un cuaderno, en el colegio se la conoce como Carlota Cambridge, para que tenga una infancia lo más normal posible. Su hermano Jorge también es conocido como Jorge Cambridge. Al salir del coche esta mañana, la princesa Carlota, como tantos otros niños en las últimas semanas, parecía un poco nerviosa y buscó un sitio detrás del vestido de su madre por seguridad. Y de nuevo, el primer día de colegio nunca es el más fácil cuando solo tienes 4 años. Su hermano mayor, el príncipe George, por supuesto, ha estado haciendo esto por un tiempo. Va por el 2º año. Y si comparáramos sus caras hoy, sería fácil llegar a la conclusión de que parecía mucho menos contento de volver a clase después de las vacaciones de verano que su hermana. Charlotte, sin embargo, tenía una coleta de caballo y papá dijo que estaba muy emocionada. Está muy emocionada. George te ayudará a mostrarte el camino. George ayudará a mostrarte el camino, dijo Kate mientras desaparecían en clase. Siguen los pasos de su padre y de su tío, el príncipe Harry, que usaron Gales como apellido. También se espera que los niños asistan en el futuro a Eton, un colegio al que también asistió su padre. La princesa Charlotte podría asistir a Eton si el colegio decide ser mixto, si deciden admitir también a niñas. Se cree que el príncipe Jorge podría asistir a Eton y que el príncipe Luis también podría hacerlo. Así que si el colegio decide ser mixto, podríamos ver allí a la princesa Charlotte. Eton es una escuela probablemente diferente a cualquier otra, en realidad. Tiene un vocabulario y un lenguaje propios de Eton. Y también creo que, inusualmente, cada chico desde el día que llega tiene una habitación privada con su propio pequeño estudio incorporado en su habitación. Se les trata probablemente más como estudiantes universitarios que como escolares. Eton tiene una enorme cantidad de dinero. Cualquier materia que alguien quiera estudiar, esté o no en el plan de estudios, puede estudiarla, puede hacer cualquier pasatiempo que quiera. Es un lugar muy estimulante e interesante y atrae a algunos de los mejores conferenciantes para todas las sociedades y demás. Es un lugar muy especial. Todos los niños tienen aficiones únicas, y se cree que la princesa Carlota no es diferente. Al igual que su padre y sus hermanos, y también su madre, es aficionada a muchos deportes, lo que le ha valido el apodo de princesa guerrera. Le encanta el tenis, el senderismo, navegar, le encanta trepar a los árboles, no le hace ascos a las peleas, así que es muy animada y se ha ganado el apodo de princesa guerrera. Toda la familia real es gente de campo en el fondo. Tienen casas de campo. Les gusta ir de caza, pescar y navegar. No son realmente gente urbana. Como la mayoría de la aristocracia británica, sus raíces están muy arraigadas en el campo, y creo que los miembros más jóvenes de la realeza han querido crear un sentimiento de afinidad con la naturaleza. William, por supuesto, es un ecologista muy fuerte, que ha hecho de eso su propio tema. No es una cuestión política de partido, pero es claramente un tema importante que une al país, así que creo que han sido muy inteligentes con lo que han elegido y a menudo refleja sus propios intereses. Este amor por el campo también está ahí para ayudar a Charlotte a encontrar su propio camino de repuesto. Un tema que apasiona a Guillermo y Kate, deseosos de aprender de los errores del pasado y evitar futuras turbulencias.
William y Kate definitivamente quieren evitar otra situación como la de Harry, en el sentido de que quieren asegurarse de que educan a sus 3 hijos para que sepan que incluso si no vas a ser el heredero, cualquier camino que elijas en tu vida puede valer la pena. Y quieren apoyar eso para asegurarse de que no tienen un hijo que se siente como un repuesto, como Harry hizo, y tal vez no es guiado para encontrar su camino. Quieren asegurarse de que eso no ocurra. Apoyan a sus hijos, se aseguran de que sean guiados en su camino hacia lo que sea que quieran hacer, lo que sea que quieran ser, y también para que puedan prevenir las caídas, para que la familia pueda permanecer unida y quien quiera que esté en la familia, sea cual sea su papel. Quiero decir que hay un compromiso clásico con Harry y William en un viaje a Highgrove un fin de semana, y habían estado claramente en desacuerdo el uno con el otro, William y Harry, por lo que la niñera estaba sentada en medio de este asiento trasero, arbitrando esta discusión hasta que Diana, que conducía, me senté en el asiento delantero, le dijo que se calara. Y en ese momento Harry se vuelve hacia William, y nunca olvidaré esto, dijo: «Está bien para ti», dijo, «algún día serás rey». Y fue una declaración fantástica, y Diana se quedó completamente paralizada, conduciendo, y dijo con la comisura de la boca: «¿De dónde demonios has sacado eso?». Y yo dije: «No lo sé, pero acaba de decirlo, y que creo que probablemente lo dice en serio». Y avanzamos mucho. Quiero decir que eso es exactamente en esencia ahora lo que Harry ha hecho. Puede haber vida fuera de la familia real. Hemos visto otros miembros de la familia real, ya sea Beatriz, por lo general, ya sabes, Sarah Phillips, todos han hecho trabajos y hecho cosas increíbles con su vida. Y también el príncipe Harry ha hecho algunas cosas muy interesantes con su vida también. Quiero decir, los Juegos Invictus es un legado increíble para dejar. Y quieren que sus hijos sepan que fuera de la familia real, fuera de ser el heredero, hay un camino que pueden seguir y que los guiarán a ese camino y que pueden hacerlo y no sentir que tal vez no son dignos de estar en la familia real o que tal vez tienen que sentir que están siendo dejados de lado de alguna manera. La princesa Charlotte también se ha ganado el corazón de muchos con su forma de vestir, adoptando muy bien el carácter elegante de su madre y también el de su bisabuela. Siempre se la ve con un vestido estilo blusón, zapatos Mary Jane, rebecas y abrigos, combinados con accesorios como lazos y diademas, leotardos de canalé y calcetines blancos con detalles. No solo su nombre es tan popular, sino que su influencia en la industria de la moda es igual de espectacular. La princesa Charlotte apareció en Wimbledon con su madre, su padre y el príncipe George y estaba monísima. Llevaba un vestido floral azul y blanco de Friki, una marca española con sede en Madrid. El vestido costaba 169 libras. Lo combinó con un bonito lazo azul y unos zapatos blancos y, por supuesto, el vestido se agotó en un santiamén. Ella estaba disfrutando mucho con el tenis, llevaba unas gafas de sol muy monas que te he estado buscando durante un tiempo, todavía no las he conseguido, pero ella parecía muy en el tenis. Pero, al igual que su madre, ella es esencial para la industria de la moda y que la marca se puso ciertamente en el mapa. Y como he dicho, después de que ella llevaba ese vestido agotado, creo que Guillermo y Kate están muy contentos con la creciente popularidad de todos sus hijos. Creo que la princesa Carlota ocupa un lugar especial porque la línea de sucesión es bastante masculina en estos momentos. Pero tuvimos una reina durante mucho tiempo, lo que fue bastante inusual tener una monarca mujer durante tanto tiempo. Y ahora estamos en el reinado de un rey y luego estaremos en el reinado de otro rey y luego de otro. Por eso creo que es estupendo tener a la princesa Charlotte, a la princesa Anne y a la princesa real en puestos destacados para que podamos recordar cómo es cuando las mujeres están al mando. Dada la cercanía entre Charlotte y su padre, existe la posibilidad de que, cuando él ascienda al trono, otorgue a su hija el título de princesa real. Este título se otorga actualmente a la princesa Ana, el miembro más trabajador de la familia real. El título de princesa real es el más alto que se puede conceder a un miembro femenino de la familia real, aparte del de reina.
La princesa Ana tiene el título de princesa real. Se le dio en 1987 y ha habido 7 princesas reales antes que ella. El príncipe Luis es el típico niño de 5 o 6 años. Es muy descarado. Es muy divertido verle en los actos reales. Era famoso por ponerse las manos sobre las orejas cuando pasaba el paso de la mosca y gritar, a pesar de que está teniendo todo ese entrenamiento real. Es un niño pequeño que tiene que quedarse quieto en eventos largos y lo ha hecho bastante bien. Pero es definitivamente tan divertido ver su toma en un evento real y los memes que se han hecho de él a través de las redes sociales son precios. Ella le equilibra, ella es definitivamente más tranquila, un poco más sedada y él es definitivamente el descarado. Se parecen mucho, pero parece que tienen personalidades muy diferentes y mucha gente lo comparó con el príncipe Harry cuando era más joven. Sin duda era muy descarado. El niño más pequeño, el príncipe Luis, vino en abril de 2018, también en el Hospital St. Mary en Paddington. En esta ocasión, el príncipe Guillermo llevó a George y Charlotte a visitar a su hermanito en el hospital el día que nació. La adoración del príncipe Luis por el rugby le diferencia de sus hermanos. Se dice que el príncipe Jorge es un gran aficionado al tenis, mientras que a Carlota lo que más le gusta es la gimnasia. El príncipe Luis es un gran aficionado al rugby, le encanta verlo y también jugar. También le gusta mucho el tenis. No le vimos en la final de Wimbledon, probablemente fue una tarde demasiado larga para él, pero sin duda la vio en casa. También es, como la mayoría de los niños, un gran fan de los tractores y las excavadoras. Esta vez estaba más concentrado en las excavadoras que en hacer muecas. Creo que la elección de los nombres por parte de Guillermo y Kate es muy interesante. El mayor, Jorge, será Jorge VII, como su bisabuelo. Tenemos a Charlotte, de nuevo, un nombre real muy conocido, que se remonta a la época georgiana. Aquellos un poco inusuales. Este Luis es el primer Luis en la familia desde Lord Louis Mountbatten. Antes de eso, uno de los hijos de Victoria. Charlotte, como digo, no hemos tenido una Charlotte desde la reina Charlotte. Así que hay de nuevo, este sentido muy fuerte de la continuidad que son parte de básicamente esta familia que se remonta a 1000 años, que ha estado a cargo. George y Charlotte parecen parecerse bastante a su padre, el príncipe Guillermo, en el sentido de que son bastante respetuosos, tranquilos y elegantes cuando están en público. Definitivamente han tomado el entrenamiento real, estrechar la mano y saber cómo hablar con la gente. Sospecho que el príncipe Luis